Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado a seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra quinta temporada, tenemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestro invitado es Juan David Correa, el presidente de Protección. Juan David es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT con una especialización en negocios internacionales de la misma universidad. Adicionalmente, cuenta con un MBA en Financial Services and Insurance realizado en Blair University, St. Gallen University y HEC de Montreal. En el año 2016 ingresó a Protección, después de trabajar durante 16 años en Fiduciaria Bancolombia, compañía en la que se desempeñó como presidente, vicepresidente administrativo y vicepresidente comercial. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Juan David nos recomienda: primero, manejar el tiempo es una decisión constante. Segundo, construir el futuro requiere disciplina y se hace día a día. Tercero, tener un propósito que nos motive y nos guíe. Empecemos. Juan David, bienvenido al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Juan, muchas gracias. Yo creo que este es un espacio para que disfrutemos y gracias por permitirme conversar contigo y con todas las personas que nos siguen este ratico. A ver, quisiera empezar esta conversación hablando de propósito, porque sé que propósito es una de las palabras que más lo caracteriza y sé que se la repite constantemente a su equipo de colaboradores. Incluso, pues, haciendo la investigación me di cuenta que su propósito superior es aportar a la construcción del país. Desde el punto de vista suyo, ¿por qué cree que es tan importante tener un propósito en la vida, que las personas lo tengamos? ¿Y qué recomendaciones tiene para darle a nuestros oyentes frente a cómo fijarse un propósito? Mira, yo creo que un propósito definitivamente es lo más importante que tenemos que tener, no solo en las organizaciones, sino como seres humanos, en la dimensión que cada uno quiera, entre otras porque ese propósito se vuelve la brújula, se vuelve el puerto de llegada, se vuelve además la posibilidad de sobre ese propósito tener un espacio para tener unos parámetros claros para tomar cualquier decisión, para emprender cualquier proyecto, para vivir. La vida definitivamente, si no tiene un propósito, pues no se hace trascendente y no te permite claramente establecer la posibilidad de sobre él construir todas las cosas en la vida personal, en la vida profesional para poder alcanzarlo. Entonces, para mí el propósito definitivamente en lo personal y en lo profesional siempre ha sido una condición sine qua non muy importante para poder avanzar en la vida y para poder disfrutarla además. ¿Y qué recomendaciones le podría dar a nuestros estudiantes frente a uno cómo se fija ese propósito? ¿Qué claves usted diría, venga, yo lo hago así o he leído esas buenas prácticas? Mira, yo creo que el propósito tiene que ver mucho con la conexión que tiene uno con la vida, con los intereses que tiene en la vida. Yo siempre, una de las prácticas que hago permanente es cuando yo quisiera adelantar mi vida en el tiempo, que quisiera observar de lo que pude hacer hacia atrás. Y eso finalmente te establece esa guía. Yo creo que es la forma en la cual uno además tiene el incentivo y la energía para poder actuar. ¿Sí? Cuando uno, y eso aplica para lo personal y para lo profesional. Entre otras, cuando uno en la vida va avanzando, ese propósito, a tu pregunta, no es un propósito estático, puede ser dinámico, porque obviamente vamos evolucionando en la vida, vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos cambiando, nos van pasando muchas cosas. Cada día en la vida nos pasan cosas diferentes y eso hace que permanentemente tengamos que primero establecerlo, pero segundo también, y a tu pregunta, aquí construyendo con ustedes en voz alta, tiene que ser un propósito que permita evaluarse permanentemente, que permita adaptarse a los deseos y al propósito que cada uno tenemos, que nos permita lograr recuperar permanentemente la energía para poder seguirlo alimentando. Es una cosa que es absolutamente, yo diría que es una conversación absolutamente dinámica. No importa
que haya que modificarlo. Lo importante sí es establecerlo y la modificación está asociada a cómo vamos avanzando en la vida personal y en la profesional. Otra de las palabras que yo diría que pueden definir a Juan David es el servicio. Sin embargo, pues para mí servicio hay veces se excede y mucha gente cree es que prestar un buen servicio es que siempre tengo que estar dispuesto, siempre tengo que hacer lo que me piden, siempre estoy para los demás y hay veces me quedo sin tiempo para mí. ¿Usted qué recomendaciones nos da frente a uno cómo hace ese balance? ¿Cómo hago para prestar un buen servicio y estar obviamente abierto a los demás, pero tampoco quedarme sin tiempo para mí, para mis responsabilidades y para mis pasiones y mis temas personales? Juan, muy interesante eso porque ese es un reto pues que creo que tenemos todos los seres humanos. Lo primero es entender el servicio. Y el servicio, yo creo que la primera interpretación del servicio, al menos como yo la veo, es ponerme en el lugar de los otros. Porque es el punto de partida para primero poder entender qué es el servicio que tengo que prestar. Lo primero que tengo que entender es a quién se lo va a prestar y qué está buscando. Y la palabra conversación la quiero poner de presente porque seguramente aquí la voy a repetir N veces, de manera inconsciente inclusive, porque la palabra conversación lo que hace es abrirme la capacidad de escuchar y el servicio empieza por escuchar, ponerme en los zapatos del otro, escucharlo y entender claramente qué es lo que tengo que entregar. Yo he sido una persona, y lo digo pues con orgullo y con humildad, que me da mucha energía poder servirle a los demás. De hecho, me defino y grandes satisfacciones en la vida las encuentro en poder ayudarle a alguien. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida de la interpretación del servicio, Juan. Y eso, asociado a la pregunta que me haces del tiempo, yo creo que la segunda palabra importante aquí es disciplina. Yo creo que independiente pues de la actividad que tengamos profesional, independiente de la actividad familiar que tengamos, yo creo que uno de los elementos más importantes del tiempo tiene que ver con la disciplina. Y la disciplina requiere un ejercicio muy juicioso de establecer tiempos para cada cosa para poder lograr el equilibrio. Desarrollo un poco esa construcción general que acabo de hacer porque la vida es una vida de equilibrio. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad, al menos yo así lo concibo como persona, como ser humano, de tener la responsabilidad de buscar ese equilibrio. El equilibrio empieza por una autoconciencia personal alrededor de que tenemos que lograr. Y ese equilibrio incorpora todo tipo de actividades. Los seres humanos somos indivisibles. No es que yo pueda estar un ratico en el trabajo y después con mi familia, después con los amigos. No, la vida está combinada. Y lo que es importante es tratar de identificar claramente cómo se logra ese equilibrio. Y volviendo un poco a los posibles elementos, de allí son uno, disciplina, ¿sí? Tratar de establecer una disciplina, tratar de tener claridad de todos los espacios que necesitamos en la vida, ¿sí? Todos ellos, y para cada uno tener la responsabilidad de abrir un espacio. Yo te pongo un ejemplo particular. Yo tengo en mi vida diaria, tengo claramente establecido que tengo que tener un espacio diariamente para mi familia, tengo que tener un espacio clarísimo para mí, en lo personal y en lo espiritual. Y en lo personal lo hablo, la salud, tengo que tener un espacio para hacer ejercicio, tengo que comer bien, ¿sí? Para estar saludable y para tener la energía, por supuesto, para poder dedicar buena energía al trabajo profesional del día a día que tengo en el sitio donde trabajo. Así que buena parte de eso es una decisión consciente. Hay una frase que yo pues cotejo mucho de todos los equipos y de mí mismo y de mi familia: no hemos tenido tiempo. La respuesta mi inmediata siempre es, o la reflexión inmediata es, siempre tenemos tiempo. Tenemos que tener tiempo para todo, porque por más ocupados que seamos, y todos lo somos, no hay unos que seamos más ocupados que todos tenemos unas ocupaciones que todo el día estamos permanentemente con actividades, pero depende de cada uno de nosotros cómo ese nivel de conciencia y disciplina nos permite no responder no hay tiempo, sino simplemente buscar tiempo para todas aquellas cosas que conectan con el propósito, conectan con el servicio y nos permiten tener una vida equilibrada como seres humanos, en lo espiritual, en lo personal y en lo profesional. Quisiera volver a la palabra que ahorita nos mencionó, que iba a salir de manera inconsciente muchas veces, y es conversación, conversaciones. Yo soy un convencido de que manejar el tiempo es tener conversaciones. Muchas veces difíciles, porque tengo que fijar mis límites, tengo que decir que no, tengo que hacer negociaciones, tengo que
escuchar y poner mis puntos de vista. Usted, que es un convencido del poder de las conversaciones, ¿qué recomendaciones tiene para que las personas seamos más capaces y más hábiles en el sostener conversaciones mejores, más estructuradas, especialmente cuando tienen que ver con temas difíciles? Yo partiría un poco, Juan, en compartir qué significa para mí una conversación. Y lo primero, la conversación significa, entre otras, más que hablar, escuchar. Y ese es el punto de partida de una conversación, porque las posibilidades se abren cuando yo tengo la humildad y la capacidad de entender que una conversación es una conversación bidireccional o multidimensional, y que no es una conversación pues que solo tiene un sentido y que empieza por la capacidad de escuchar. Entonces yo diría que para mí una conversación es un espacio abierto, que permite un diálogo que empieza por la escucha, y que esa escucha me permite abrir territorios y explorar territorios de aprendizaje y de búsqueda de oportunidades y posibilidades. Fíjate que eso empieza un poco a responder la siguiente pregunta, de cómo hacemos para que esas conversaciones sean conversaciones eficientes desde el punto de vista del tiempo. Y lo segundo que diría yo es que tiene que haber precisamente una conversación humildad. Entonces pondría ese segundo elemento. Y el tercer elemento es tener la capacidad también de empoderar. Yo creo que uno de los ejercicios del liderazgo, y no hablo del liderazgo de las organizaciones tradicionales, algo del liderazgo en esa dimensión que yo interpreto alrededor de la inspiración. Para mí el liderazgo es inspirar, y esa inspiración y el liderazgo también recorre el empoderamiento que le tenemos que dar a las personas para poder hacerlas parte de esa conversación. ¿Sí? Muchas veces sesgamos conversaciones porque tenemos una preconcepción o de la persona con la que estamos conversando, o de su formación o de su experiencia, sin conocerla. Y yo lo que quiero aquí proponer también en esta oportunidad, y construyendo sobre la pregunta que me haces, es que buena parte de la humildad es tener la capacidad de entender a la otra persona como es y tratar de buscar en ella todas esas posibilidades que complementan y hacen que una conversación sea una conversación maravillosa. Eso nos tiene que llevar pues a territorios posiblemente desconocidos, a conversar con personas diferentes, ¿sí? A tratar de buscar opiniones diferentes. Y esa es una práctica a la luz de cosas que me preguntabas que hacía. A mí me encanta buscar conversaciones con personas que piensan distintísimo como yo pienso, que tienen formaciones distintas a las que yo tengo, porque, Juan, no te imaginas lo que yo aprendo de eso. Y no me quiero desviar simplemente porque alrededor de lo que estás planteando, de cómo esas conversaciones también son eficientes, son productivas, quiero ponerte un ejemplo de un ejercicio que hicimos en protección hace algún tiempo, no mucho tiempo. En estos últimos meses que hemos venido hablando de reforma pensional, nos pusimos a la tarea de decir cómo hacemos un diálogo para poder ser capaces de encontrar elementos comunes de acuerdo alrededor de lo que debiera ser una reforma pensional en Colombia. Entonces imagínate que nos pusimos a la tarea un poquito heroica de recoger de seleccionar varias personas para invitarlas a este diálogo, que empiezo por decir que lo llamamos improbable, por lo que significaba un diálogo que vinculaba personas en diversas actividades de distintas regiones, con distintas opiniones en lo técnico y en lo político. Y estructuramos una conversación que se llamó diálogo improbable. Es decir, la probabilidad de que encontráramos allí coincidencia alrededor de lo que era una reforma pensional, pues yo empiezo por decirte con toda sinceridad que tenía algo de escepticismo. Pues al final del día te cuento que el diálogo permitió que encontráramos 5 o 6 principios que realmente hacían que esta reforma pensional en el país fuera una reforma pensional justa, equitativa, que aumentara la cobertura, que es lo que necesitamos. Al final del día, buena parte de las conclusiones es que muchas veces los diálogos están orientados a esa falta de capacidad de hacer una conversación abierta y humilde como la que estamos planteando. Los diálogos improbables nos generaron una ilusión y una esperanza de que los diálogos improbables pueden ser probables, y sobre todo en temas tan complejos como son aquellos temas que nos comprometen decisiones de futuro. Quiero que nos centremos en el negocio de protección y las características que tiene este negocio. Y yo empezaría por el tema de las pensiones, ya que tocamos la reforma pensional. En general, las pensiones es algo de largo plazo, ¿sí? Uno arranca a cotizar recién graduado con su primer trabajo, y mucha gente dice,
No, ¿para qué le pongo atención si falta tanto que esto no sé cuándo va a llegar? Ni siquiera se preocupan por ello. Haciendo un paralelismo con el sistema de pensiones, ¿qué aproximación deberíamos tener las personas con esas metas de largo plazo? Como las pensiones, para no ni olvidarse de ellas, ni tampoco desgastarse mucho en algo que falta de verdad, sino cómo alineo ese largo plazo con el día a día y no dejarlo al azar. Eso es un tema muy importante, Juan, y qué bueno que lo pones para conversar, porque buena parte, a ver, cuando tú nos escuchas y escuchas protección, después de protección lo que sigue, protección tu futuro desde hoy. Y eso resuelve un poquito lo que tú estás planteando alrededor de la conversación, porque nuestro gran reto eh, como organización y como equipo es tener la capacidad de convencer a todos los ciudadanos de que el futuro se construye en el día a día, ¿sí? Y que la disciplina, como ahorita hablábamos para efectos del manejo del tiempo y para el equilibrio, la disciplina es fundamental. Es decir, no hay ninguna otra forma de construir ese futuro que con las variables de tiempo, las variables de disciplina. Porque al final del día tú sabes que, te voy a poner un ejemplo que puede ilustrar un poco lo que estamos diciendo. De cada 100 pesos de pensión, cuando tú te pensionas a la edad de pensión, 70 de esos 100 pesos, Juan Pablo, son rendimientos. Es decir, no es el capital que ahorras, son los rendimientos que te genera el aporte permanente durante 20, 25 años para lograr esa pensión futura. Entonces, si tú partes de esa ecuación que es simple, que de cada 170 aproximadamente pueden ser rendimientos, inmediatamente respondes a la pregunta de que la única forma de construir ese futuro es con disciplina y con tiempo. Tenemos un reto importante alrededor de la juventud. Yo con todos los jóvenes de este país que tengo la oportunidad, pues la maravillosa oportunidad de conversar permanentemente, les digo, trato de llevarlos a esa dimensión, de que el ahorro real, primero de que es posible pensionarse. Eso es un mito que tenemos que derrumbar todos como ciudadanos porque depende del ahorro y las posibilidades obviamente económicas que tengamos cada uno. Eso es una invitación permanente a hacerlo, pero también hacerlo con disciplina y no quedar tentado a pensar en la pensión cuando ya falten poquitos años. Cuando falten poquitos años no puedes lograr la ecuación de ese 70 pesos de rendimientos para cada 100 de pensión. Es decir, hay una conversación muy importante que aproximamos a esa disciplina que para nosotros se llama bienestar financiero, ¿sí? Yo no he tenido la oportunidad, pero aprovecho para contarte que el propósito de protección es acompañar a todos nuestros clientes a alcanzar sus metas patrimoniales y a alcanzar su bienestar financiero. Y ese bienestar financiero involucra no solo esa convicción y disciplina alrededor del ahorro, sino también la interpretación como la vida nos tiene que permitir disfrutar. Esto no puede ser una camisa de fuerza para no vivir la vida con alegría, con disfrute. Cada momento tiene decisiones. Hay unos momentos en los cuales el endeudamiento es importante, pero hay que cuidarlo, y hay otros momentos en los cuales hay más capacidad de ahorro. Entonces, simplemente a esa pregunta tuya, el largo plazo solo se construye con disciplina, ¿sí? Y con tiempo. Las dos variables claves para poder lograr ese bienestar futuro que todos buscamos. Veníamos hablando del ahorro y a mí me gusta mucho comparar el manejo del tiempo con el manejo del dinero, porque ambos son recursos que las personas siempre manifiestan que no son suficientes. Como usted mismo lo decía ahorita, decimos que no tenemos tiempo, igual la gente dice, es que no me alcanza lo que me gano y por eso no ahorro. ¿Qué recomienda a las personas para que aumenten sus ahorros e independiente de lo que se ganen, siempre tengan como esa constante de algo debo ahorrar, algo debo trabajar para construir y proyectarme en mi futuro? Sí, yo creo que lo mejor para eso van a hacer un plan. Ahora, empezamos hablando del propósito, seguimos hablando del tiempo y del equilibrio, ¿sí? Y estamos hablando ahorita del ahorro de largo plazo. Y todo tiene que ver con un plan. El futuro se tiene que planear, no solo en el propósito, sino en la forma, diría yo, de financiar ese propósito. Y ese propósito se tiene que financiar con ahorro. Entonces, ahí, a la construcción del plan pareciera ser complejo, pero yo quiero ponerlo de manera simple, como lo acabamos de decir. Es una definición clara de qué quiero lograr, ¿sí? En qué tiempos quiero lograrlo, y no hablemos solo, Juan Pablo, de la pensión. Te voy a poner varios ejemplos. La educación de los hijos, el deseo de viajar, el deseo de tener una casa.
¿sí? El deseo de tener una plata para disfrutar la vejez. Cada una de esas ambiciones que hace parte de ese propósito evolutivo que nos vamos construyendo, el propósito también es una escalera de metas. Entonces, cada uno de esos propósitos simplemente se tiene que ir atendiendo con un plan. Y ese plan requiere disciplina. Y esa disciplina está asociada a entender cuáles son las variables que tengo que desarrollar para poder lograr esos propósitos. Cada propósito tiene un monto de dinero posiblemente o de ahorro para poder hacerlo realidad. Entonces esa dinámica, ese juicio, esa disciplina es la que hace posible que uno pueda alcanzar esos sueños o esos deseos que tiene como persona en el tiempo. Yo siempre recuerdo una cosa muy bonita y la quiero poner aquí pues con todo orgullo para ustedes, y es que mi hijo Simón, desde muy pequeño, hizo un dibujito que era una escalera y lo tiene colgado, ya tiene pues buenos años, como 21, el hombre ya está grande, pero desde chiquito puso una escalerita en la puerta de su cuarto, donde cada escalerita tenía un objetivo, y cada que iba logrando ese objetivo, le iba poniendo un chulito. Me decía, papá, aquí tengo ya mi primer logro, ya estoy pensando en cuál es el siguiente, pero mi propósito final es ser, bueno, cualquier ambición que tiene mi hijo Simón. Así que esa es la forma de construir, inclusive desde el punto de vista gráfico, y hay muchas herramientas que seguramente le permiten a uno lograrlo, las alcancías, los dibujos, bueno, escribir el propósito y escribir la forma en que yo voy a lograrlo es una buena metodología seguramente para poder ir alcanzándolo y construirlo. Pero básicamente eso es actitud, Juan, disciplina y capacidad, por supuesto. Obviamente no tenemos la capacidad de ahorrar siempre, pero la vida es larga, y en ese recorrido pues hay momentos en los cuales hay más capacidad y menos, y lo que tenemos que tener pues es la convicción, el propósito y la disciplina de ser siempre ahorradores. Yo pues también pongo mi vida personal desde muy pequeño, desde que entré a trabajar, y he tenido el privilegio de hacerlo durante varios años, nunca he dejado de ahorrar, así sea poco. En unas épocas pude hacerlo con mayor intensidad, en otras con menos, pero nunca dejar de lado, así sea un centavo de ahorro. Eso me va a permitir estar seguramente más cerca de las metas. Posiblemente no logre alcanzar todo lo que me he soñado, o sí, pero si no lo logro, seguramente esa disciplina me va a permitir estar mucho más cerca, Juan, de aquellos sueños que voy construyendo en la vida. Una de las quejas de las personas para no cumplir esos metas, esos propósitos que se fijan, es que dicen, es que esto no depende de mí, esto fue culpa de otro. Y el negocio de protección es un negocio que depende totalmente de factores externos, depende de una regulación, depende del desempeño económico nacional, mundial, depende de un montón de cosas que ustedes no pueden gestionar. ¿Cómo hace uno para dar buenos resultados, seguir persistiendo en trabajar por sus metas cuando uno depende tanto de los demás para sus resultados? Sí, a ver, lo primero que quiero decirte es que esa es una idea que yo comparto poco, de que la vida de uno depende de otros. Pero no lo pongo tan extremo. Por sí depende de otros, pero el primero que se tiene que hacer cargo de la vida, nos tenemos que dar cargo cada uno de nosotros. Y por supuesto, esas definiciones que hagamos cada uno de nosotros nos permiten establecer muchas posibilidades, conociendo gente, conversando con gente. Eso nos permite ampliar las posibilidades de hacer las cosas, porque al final del día hacerlas con otros es mucho más fácil. Pero pones un tema muy importante, y es esa discusión permanente de que estas industrias son industrias reguladas, que los marcos de actuación dependen posiblemente de normas de regulación, dependen de otros. Eso es cierto, pero el reto importante que tenemos en la vida, Juan, y todos, es que yo creo que la innovación es una plataforma, una conversación que nos debe permitir encontrar posibilidades, ¿sí? Nosotros aquí siempre tenemos una barrera alrededor de depender de otros o depender de una norma. La primera pregunta que nos hacemos es, primero entendamos cuál es el propósito, y segundo, encontremos aquella forma de pensar las cosas diferentes. Y eso nos hace inclusive tener permanentemente dentro de nuestro marco de actuación en protección, permanentemente una línea que hemos llamado la capacidad de liderar conversaciones que transformen inclusive las normas, las instituciones, que adapten realmente lo que necesitamos las personas alrededor de la construcción de ese futuro, que se adapten a lo que ha cambiado en el mundo, ¿sí? Muchas veces las normas son estáticas, no evolucionan,
de cara a cómo está evolucionando la tecnología, cómo evolucionan los clientes, cómo evolucionan aquellas necesidades para construir ese futuro que estamos buscando permanentemente. Entonces, la innovación, Juan Pablo, siempre tiene que hacer parte de esa ecuación, ¿sí? Y segundo, la inquietud, ¿sí? Siempre hay una cosa que valoro muchísimo con todas las personas con las que comparto, con los colegas del trabajo, con mi familia, es hacernos siempre la pregunta, ¿por qué no podemos cambiarlo? ¿Y cómo podemos hacerlo mejor? Y esas son dos preguntas que ahorita, como estábamos conversando, abren unos territorios impresionantes. Eso, simplemente hacerse esas dos preguntas, te pone en un escenario diferente de posibilidades. Y ahí es donde yo digo que, independiente pues de la regulación que siempre debe existir, por supuesto, y de aquellas cosas que no dependen de unos sino de otros, la invitación y la convicción que yo tengo es cómo hacer posible lo imposible. Y eso lo hace uno preguntando, conversando, innovando y aprendiendo de los demás. Inclusive te digo una cosa, Juan, las mejores ideas muchas veces a un problema o a una posibilidad de las cosas distintas vienen de los lugares más inesperados y de las personas más inesperadas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de no tener un sesgo sobre un tema particular y nos generan un mundo de posibilidades y de ideas que nos ponen en otra dimensión. En este último segmento quisiera enfocarlo en el ser humano, ¿sí? Que nuestros oyentes puedan conocer más a ese ser humano que hay detrás del presidente de protección. Y empecemos por contar cómo es ese día, cómo es un día normal en la vida de Juan David. Ahorita nos habló que siempre sacaba tiempo para hacer ejercicio, tiempo para un tema espiritual, tiempo para la familia. Cuéntenos más o menos cuáles son esas rutinas, esos hábitos que tiene en su día a día. Bueno, no, me da risa la pregunta, Juan, porque lo mío desde quiero decir es que yo era absolutamente rutinario, en esa obsesión por tener un poco el manejo del tiempo. Entonces, un día mío normal se repite casi todos los días, ¿sí? Yo me levanto bastante temprano, alrededor de antes de las 6 de la mañana, ¿sí? Me preparo mi desayuno pues muy liviano, y salgo rápidamente para la oficina. Me gusta llegar temprano a la oficina, Juan, para preparar un poco lo que es la agenda del día, ¿sí? Y para estar pues desde temprano disponible para empezar pues la agenda de trabajo. Trato permanentemente de, luego del día de trabajo que tiene pues varias dimensiones, es muy dinámico porque ocurre de todo en el día, sí tener una dinámica clara de terminar mi día haciendo ejercicio. No lo logro siempre, pero ese es el reto permanente que he tenido toda la vida, pero trato al terminar el día de hacer algo de ejercicio, ¿sí? Para posteriormente irme a mi casa, conversar con mi familia, con mi esposa, con mis 2 hijos, y así el día siguiente, el siguiente y el siguiente. Entonces, ese es básicamente la rutina que tengo en el día a día. Los fines de semana sí cambia un poquito, porque los fines de semana, Juan, trato de aprovechar pues un poco para recuperar ese tiempo que con la familia es un poco limitado. Me gusta muchísimo tener tiempo para leer, me gusta mucho la música, ¿sí? Y el fin de semana trato pues de cambiar un poco la agenda, que es un poco más restringida de la semana. La agenda, el fin de semana sí me la controla la familia. Entonces estoy sometido al horario que ellos definan para responder un poco y compensar ese desequilibrio que en la semana tengo pues por estar en toda la agenda de trabajo. Yo quisiera ir cerrando esta conversación pues con una palabra que se evidencia en todas las respuestas que usted nos dio a lo largo de esta conversación, y es una persona apasionada. Usted vive apasionado, enamorado, feliz con lo que hace en todos los ámbitos. ¿Qué recomendaciones le daría a las personas para que encuentren esa pasión en la vida y se conecten con esos propósitos superiores? Mira, Juan, yo como tú lo dices, la verdad, yo soy una persona bastante apasionada con lo que hago. Es decir, y la primera palabra de la respuesta es me comprometo completamente con todo lo que hago. Un compromiso profundo para dar el 100% o más de mi energía y mi capacidad al servicio de todo lo que estoy haciendo. Al servicio del equipo con que comparto aquí en Protección, al servicio de todos los clientes de Protección. Soy apasionado por el servicio, soy obsesionado de verdad porque realmente, como decíamos ahorita, le podamos entregar el valor que están esperando de nosotros a todos los clientes.
y soy apasionado también permanentemente por hacer de mi familia una buena familia, hacer mis hijos unos buenos ciudadanos. Y con eso entonces la primera palabra es absoluto compromiso. Lo complementaría, Juan Pablo, con disciplina. Creo que obviamente la disciplina es una acción fundamental para poder equilibrar, para poder cumplir, para poder tener toda la capacidad necesaria para poder ser coherente, que lo que estoy diciendo pues lo logre y lo logre hacer impactando todas aquellas personas con las que comparto en la vida personal y profesional. Y el tercer punto importante para eso es tener un propósito. Y lo pongo de último no por ser menos importante, sino al contrario, porque el propósito finalmente es nuevamente como empezamos esta conversación, Juan Pablo, la guía. Una persona de verdad sin propósito y sin sentido le queda muy difícil hacer todo lo que estamos conversando. Cada quien tiene su propósito, cada quien tiene sus ambiciones, sus deseos. A todos nos gustan cosas y a todos no nos gusta, hay cosas que no nos gusta hacer. Pero finalmente el propósito es el que marca la cancha de juego. Es el que me dice dónde tengo que moverme, es el que me motiva las acciones del día a día para lograr esos objetivos, sueños, propósitos. Algunos de corto plazo, otros de mediano plazo y otros de mucho más largo plazo. Pero sin propósito no es posible lograrlo. Entonces, básicamente, compromiso, disciplina y propósito son aquellas tres palabras importantes que guían todo aquello que finalmente yo la invitación que siempre me hago es, bueno, ¿cómo hago que mi paso por la vida y por la oportunidad que tengo de vivir la hago realmente trascendente y relevante para mí y para las personas con que comparto? Y eso yo creo que es una pregunta que todos nos tenemos que dar como seres humanos. Todos tenemos respuestas distintas para esa pregunta, pero la pregunta es la misma. ¿Cómo trascendemos y cómo dejamos huella para nosotros mismos y para las personas que nos acompañan y con las que compartimos todos los días? Juan David, muchísimas gracias. Qué conversación tan deliciosa y qué generosidad con todos tus aprendizajes, experiencias y formas de vivir la vida. No, Juan Pablo, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de compartir estas humildes reflexiones que han sido la experiencia de ya muchos años de trabajo. Empecé a trabajar bastante joven, me gusta mucho hacerlo y esto ha sido un mundo de oportunidades. Yo le agradezco a la vida haber tenido oportunidades de compartir con tantas personas, aprender de tantas personas. Entonces eso es un privilegio que me ha dado la vida y yo se lo agradezco mucho haberlo tenido y poderlo compartir además y espero que esta conversación sea útil para las personas que nos escuchan, ojalá. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Juan David. Primero, manejar el tiempo es una decisión constante. Segundo, construir el futuro requiere disciplina y se hace día a día. Tercero, tener un propósito que nos motive y nos guíe. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Encuentra en nuestro sitio web timeschool.com más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.